Un cordial saludo para los compañeros y el señor tutor. Estamos en software para la ingeniería y vamos a trabajar en MATLAB con cierta cantidad de ejercicios que nos han dispuesto en la guía de actividades. Tenemos varias ventanas aquí en MATLAB. Este current folder que tenemos aquí en mano izquierda es el donde tenemos todos nuestros trabajos, donde se van a guardar todos los trabajos que estemos realizando en MATLAB. Tenemos la ventana de Command Window, que es donde se ejecutan todas las instrucciones. La ventana de Workspace, que es la que tenemos toda la lista de conjuntos y variables y funciones que tenemos por el usuario. Para comenzar, debemos hacer en esta icono, en New Script, y nos va a enviar a la ventana Editor, en donde se va a trabajar, digámoslo así. Vamos a decir, en este caso, hacer una suma de dos números enteros y dándole correr al programa. Antes hay que siempre nos va a pedir guardar el ejercicio, ¿cierto? En este caso vamos a decir que es ejemplo 1. Vamos a guardar. Por defecto tiene su propio archivo MATLAB. Y aquí efectivamente nos muestra el resultado. Es algo así relativamente sencillo. Tiene muchísimas instrucciones MATLAB, ¿cierto? Pero bueno, estamos comenzando con la materia, así que esto es un nuevo inicio. En este primer ejercicio nos piden calcular la edad de un usuario. Creamos una variable que se llama dato1, donde pedimos al usuario que ingrese su año de nacimiento. Otra variable llamada dato2, donde le pedimos también al usuario que ingrese el año actual. Hacemos una simple resta entre dato2 y dato1 y vamos a mostrar al usuario en pantalla por medio de sprintf la edad del usuario. Al correr el ejercicio nos va a pedir efectivamente el año de nacimiento. Vamos a poner en este caso 2000. Ingresa el año actual, 2019. Y efectivamente la edad del usuario son 19 años. En este segundo ejercicio nos piden calcular el área de un círculo. Con dato 1 en modo double, porque es un resultado que nos va a arrojar con números decimales, vamos a ingresar el radio del círculo. Hay que tener en cuenta que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Hacemos la operación que es área con una variable llamada área que es pi por dato 1 al cuadrado. Efectivamente nos va a arrojar que el área del círculo es porcentaje f porque nos va a dar con decimales. Vamos a darle correr. Vamos a ingresar un número aleatorio, 12 por ejemplo, y él efectivamente nos va a arrojar el número en centímetros cuadrados. En este tercer ejercicio tenemos un polinomio al cual vamos a hallarle sus raíces, su derivada y su integral. Tenemos un polinomio de tercer grado. Elegimos el 3x al cubo más 2x al cuadrado más 4x más 1. Con CLC limpiamos la pantalla. Después comenzamos a hacer, convertimos ese polinomio en vectores, ¿cierto? Y con la palabra roots x hallamos sus raíces. Vamos a darle correr y efectivamente hallamos las raíces de su polinomio. Limpiamos pantalla, pasamos al mismo polinomio pero con derivadas. Vamos a insertar un comando sims x, que es para las variables no definidas. Nuestra derivada va a ser g, que es igual a 3 por x al cubo. Siempre hay que poner el por porque MATLAB no reconoce que se está multiplicando en este caso, a menos que pongan el símbolo de multiplicación. Entonces tenemos 3 por x al cubo más 2 por x al cuadrado más 4 por x más 1. Con diff g hallamos la primera derivada de la ecuación. Con diff g, 2 hallaríamos la segunda derivada y así sucesivamente. Vamos a darle correr y efectivamente tenemos la primera derivada y la segunda derivada. Limpiamos pantalla,
y pasamos al mismo polinomio, pero esta vez con integración. Decimos x, nuestra integral va a ser f de x, 3 por x al cubo más 2 por x al cuadrado más 4 por x más 1. F de x en mayúscula, vamos a poner expand, ¿cierto? El número entero y pues la integral de f de x. Damos correr y efectivamente él nos muestra su resultado. Ya tenemos polinomio, sus raíces, tenemos la derivada y tenemos la integral de un polinomio de tercer grado. En este ejercicio vamos a ver matrices. En el primer caso, la suma de matrices. Tenemos una matriz A de 4 por 4. Sus componentes deben ir separados, un espacio entre ellos y un punto y coma para comenzar el resto de los componentes. Tenemos la matriz A, tenemos la matriz B. Hay dos formas de la suma, de sumar, que sería de forma natural y la otra sería con el comando plus A, B, que es la misma gestión de sumar naturalmente. Vamos a correr el ejercicio y efectivamente nos da la suma de las matrices. Limpiamos pantalla, pasamos a la resta de matrices, tenemos las dos mismas matrices, podemos restar de forma natural o en su debido caso con el comando minus. Damos correr al ejercicio y nos hace su respectivo resultado. Limpiamos pantalla, aquí tenemos la multiplicación de la matriz A, matriz B y A punto por B. El punto es porque necesitamos, es un comando que, o sea, lo reconoce MATLAB para poder que funcione. Vamos a correr. Aquí tenemos la multiplicación de la matriz. Limpiamos y ahora vamos a elegir una matriz y vamos a multiplicarla por una variable. Hay una opción que es generar una variable, ¿cierto? Que var, en este caso voy a poner 2 y la matriz multiplicarla por var de forma directa por variable o simplemente multiplicar la matriz directo a la variable que deseamos multiplicar. Vamos a correr y efectivamente nos damos cuenta que las dos opciones están correctas. Limpiamos pantalla y ahora tenemos la matriz transpuesta. Hay dos formas de matrices transpuestas, que es la conjugada, que sería con la A y una comilla, ¿cierto? Una comilla simple. Y la palabra C transpose, entre paréntesis A. Y la matriz no conjugada, pues la transpuesta no conjugada, sería con A punto comilla y sería transpuesta A. Vamos a correr. Efectivamente ella nos muestra la transpuesta de las matrices sin ningún inconveniente. En este ejercicio vamos a ver tres funciones predefinidas en MATLAB. Estas funciones son funciones internas. Tenemos en este caso la función logaritmo, que es logaritmo paréntesis. Este logaritmo puede ser en base 1, en base 2, en base 3, eso ya lo podemos elegir poniendo la base del logaritmo al lado de él, ¿cierto? Y dentro del paréntesis el valor. Vamos a pedirle a un usuario que ingrese un número. En este caso vamos a hacer por ejemplo el 8. El logaritmo está hecho en base 2 y él nos va a dar una respuesta. Limpiamos pantalla, vamos a ver la segunda función. La función es la palabrita sqrt que saca la raíz cuadrada de un número. En este caso vamos a tener números reales. Entonces le hicimos un pequeño programa para verificar que el número sea positivo, que no sea un número negativo. Vamos a darle correr, ingrese un valor. En este caso va a ser por ejemplo el 36 y su raíz cuadrada es 6. Dado el caso de que el usuario ingrese un número negativo, menos 36, pues simplemente el programa está diseñado para que nos diga que es un número incorrecto.
y que debe ser mayor a 0. Vamos a limpiar pantalla. En la tercera función es la palabra primes, que nos va a ejecutar y nos va a buscar los números primos de cierta cantidad, de un valor ingresado por el usuario. En este caso, x es igual a primos y primes, vamos a hallar cuántos números primos hay en cierta cantidad, en un número grande, ¿cierto? Vamos a correr el ejercicio, vamos a poner por ejemplo el 20. Y efectivamente él me va a arrojar los números primos que contienen en ese 20, el 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, el 17, 19. O sea que vamos a hacer otra prueba, vamos a hacer el número, ingresar por ejemplo el 10. Él automáticamente me arroja los números primos que contenga el número 10. En este ejercicio tenemos una conversión de faradio según una medida. Tenemos aquí la variable faradio en forma double porque vamos a usar decimales, ¿cierto? Le pedimos al usuario que ingrese un valor en faradios y tenemos varias medidas. En esta if tenemos unas variables que van a ir de un punto a otro punto para poder hallar milifaradio, ¿cierto? Que es 1000, ¿cierto? Es una medida, 10 a la menos 3 sería el milifaradio. Y nos va a expresar el valor en milifaradios. En este dice que si no es el caso, o sea, dependiendo de lo que haya ingresado el usuario, él va a empezar a decir, el programa va a detectar si la medida en capacitancia corresponde a un milifaradio, a un microfaradio, a un nanofaradio, y va a hacer su respectivo operación. Vamos a darle aquí limpiar pantalla y vamos a correr el programa. Entonces en este caso vamos a por ejemplo a elegir 0.025. Efectivamente el programa nos dice que son 25 milifaradios. Vamos a elegir por ejemplo 0.0000345. Miramos la cantidad de dígitos que tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto debe corresponder a alguno de los enunciados, ya sean mili, micro, nano o pico. Damos correr. Y él efectivamente nos dice 345 microfaradios. O sea que él está correcto. Está trabajando perfecto el ejercicio. En este ejercicio nos piden definir el tipo de triángulo según sus ángulos internos. Lo primero que hacemos es poner una nota para el usuario donde dice que la suma de todos los ángulos debe ser igual a 180 grados. Es una condicional para poder formar los triángulos. Tenemos tres variables, grado 1, grado 2 y grado 3, donde vamos a capturar lo que ha ingresado el usuario. Por medio de una suma vamos a formar una condicional para verificar que estos tres variables sean igual a 180. La primera condicional que tenemos aquí es que sus tres ángulos deben ser iguales a 60. Entonces decimos que grado 1 es igual a 60, si grado 2 es igual a 60 y si grado 3 es igual a 60. Si esto es correcto, el triángulo es equilátero. En el segundo caso, dos de sus ángulos deben ser iguales. Grado 1 es igual a grado 2 o grado 1 es igual a 3. Lo que estamos haciendo es comparación entre ellos. Si dos de esos ángulos son iguales, quiere decir que el triángulo es isósceles. Y en el tercer y último punto, decimos que sus ángulos deben ser diferentes, pero deben ser iguales a 180. Dado el caso de que grado 1 sea diferente de grado 2 y grado 2 sea diferente de grado 3, entonces quiere decir que el triángulo es escaleno. Si por cosas del destino el usuario ingresó valores erróneos, el programa le va a decir que no es posible la construcción, que sus grados son incorrectos y la sumatoria no debe ser mayor a 180 grados para poder formar o armar un triángulo.
ya sea equilátero, isósceles o escaleno. Con este programa, con este ejercicio, damos finalizado la guía de actividades propuestas por el tutor. Muchísimas gracias entonces.